efectivamente el tema de la violencia, el tema específico del chulco, el tema específico hasta del propio sicariato, tienen una relación directa con el narcotráfico. Entonces hemos hecho un análisis desde estas bandas que eventualmente están operando en el país de narcotráfico y cómo estas bandas están vinculadas también a otras bandas de delincuencia organizada en el país, pero que son bandas intermedias. Y aquí debemos referirnos a la banda Los Choneros, a la banda de la propia Mamalucha, que fue desarticulada, y otras bandas más que han sido desarticuladas en estos últimos años en el país y en estos últimos meses sobre todo. Entonces hay una conexión directa entre narcotráfico y tráfico internacional también con microtráfico, y obviamente a partir de ahí lavado, a partir de ahí también todo lo que tiene que ver con microtráfico y estos otros delitos también violentos como les he mencionado. Entonces tenemos un mapa bastante específico y bastante concreto de todas estas bandas que operan en el país. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? No nos interesa a nosotros simplemente hacer la detención o el operativo para detener a uno de estos delincuentes. Lo que nos interesa en este momento es desarticular las bandas. Si no desarticulamos las bandas, obviamente estas se reestructuran de manera inmediata. Pero al mismo tiempo acá hay otro tema que es elemental, y es el tema de la impunidad. Obviamente si en el país tenemos jueces, ¿no es cierto?, que liberan a delincuentes sin mayor análisis y simplemente estableciendo cualquier criterio para que estos nuevamente vuelvan a hacer de las suyas en las calles y en nuestro país, pues obviamente es muy difícil que todo el trabajo que podamos hacer con la policía también tenga una repercusión directa, positiva también en romper la cadena de impunidad. Entonces, esto, efectivamente, sí podríamos decir que es una facilidad que tienen estos delincuentes, ¿no es cierto?, los narcotraficantes para venir al país, porque sabían o pensaban que en el país simplemente eso iba a ser una constante para siempre. Entonces, ahora, ¿hacia dónde vamos? Justamente hacia lograr que estos no nos interesa simplemente aprender y desarticular las bandas. Lo que nos interesa en realidad es que se juzgue y se sancionen a estos delincuentes. Ese es el objetivo principal que tenemos como gobierno. Ese es el objetivo central que debemos tener como sociedad. Sí, no, sin duda, todo el mundo quiere una justicia aproba, una justicia eficiente, pero bueno, eso forma parte de las obligaciones del Poder Judicial. Usted, como representa el Poder Ejecutivo, pues quiero aprovecharlo en esa área y en las competencias que usted tiene. Y de ahí quisiera rescatar una palabra que usted dice, el microtráfico de drogas. Y una de las manifestaciones de ese micro es, lamentablemente, las escuelas y los colegios. ¿Hay alguna política, hay algún proceso ya en marcha para evitar que nuestros niños, nuestros jóvenes, pues estén simplemente a medio metro, 2 metros, incluso dentro de las escuelas, pues también se están vendiendo droga? ¿Qué estamos haciendo con respecto a eso? Como le mencionaba, hay obviamente un trabajo y un análisis antidelincuencial que se ha realizado por parte de las diferentes unidades de inteligencia de la policía. Pero se han podido ya ir desbaratando bandas especializadas en niños, o sea, especializadas en atacar a los niños. Sí. A ver, el tema central aquí es cómo estas bandas de tráfico internacional a su vez tratan de blindarse a través de ciertas bandas intermedias, ¿no es cierto?, en las diferentes ciudades donde operan. Y ahí obviamente es donde entra el microtráfico. Ahí lo que hemos montado nosotros son 2 estrategias en concreto. Una estrategia de inteligencia, ¿no es cierto?, ya en colegios, en universidades, etcétera, para expendio de drogas, pero el otro también una campaña nacional en donde también vamos a ofrecer una recompensa para aquellas personas que denuncien a estos microtraficantes. Es la única manera en la que en realidad podemos terminar con la cadena de impunidad también en el microtráfico. El microtráfico ha estado invisibilizado por estos tráficos de toneladas específicas de droga internacional. Entonces se ha comenzado a generar también un grave problema para nuestra sociedad, no solamente en el orden de la salud pública, sino sobre todo en el tema delincuencial, donde estas bandas intermedias, como lo he mencionado, también acechan colegios, acechan a los jóvenes, a los niños, incluso a niños y adolescentes, ¿no es cierto? Y ahí lo fundamental es que sí tenemos esta doble estrategia. No podemos, en este mismo proceso, es importante señalar que nosotros
si bien tenemos establecido un plan que habla de previsión, de prevención, de respuesta, nosotros no podemos ser efectivos en la implementación de ese plan si no rompemos la cadena de impunidad. Necesitamos romper la cadena de impunidad también en el microtráfico, y ahí obviamente veremos resultados también las próximas semanas que serán contundentes, ¿no? Otro tema, y quiero repetir textualmente las palabras del general Osvaldo Jarrín, ex jefe del Comando Conjunto, que diera el día miércoles a un diario. Dice así, que no se puede desconocer los efectos del conflicto interno de Colombia por el accionar pues, de todas estas bandas, pero el punto de referencia del que estamos hablando se refiere a que eso se suma a un reporte anterior, dice el general, es decir, la situación de Colombia. Eso se suma a un reporte anterior de responsabilidad social que indicaba que el narcotráfico y la delincuencia organizada son un grave problema internacional y que hoy en el Ecuador estamos viviendo un incremento de estas áreas, según el general Osvaldo Jarrín. Y como usted mismo decía al principio de esta conversación, esto es una tarea de todos. Y en ese todos, pues también pareciera que estén las Fuerzas Armadas para evitar un poco este tráfico invisible de personas que no se las puede detectar y que no tienen otra forma de vivir que con estos actos ilícitos. Sí, y ahí también habría entonces que buscar una manera de poderlos identificar. Y ¿es tan fácil, no es tan fácil? ¿Cómo se procesa eso? Pero ahí hay definitivamente que también romper con ese sesgo que hemos tenido históricamente en el país, ¿no es cierto? Una policía desestructurada, un sistema judicial también destruido, incluso devastado, podríamos decirlo, por la impunidad, ¿no es cierto? Entonces lo fundamental acá es que no podemos confundir y seguir con este sesgo que traficante es igual a consumidor o a microtraficante. ¿No Absolutamente, entonces, yo creo que todo el partido nadie los confunde, ¿no? No, yo creo que sí. ¿Sí? Nuestras cárceles están llenas de microtraficantes e incluso de consumidores. ¿Dónde está el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, con el lavado de activos? ¿Dónde está el trabajo? ¿Cuántas personas tenemos juzgadas por delitos financieros en el país o por el propio lavado de activos? ¿Dónde están, obviamente, las personas juzgadas por usura? Entonces, en realidad, sí hay un sesgo histórico que se ha venido dando, ¿no es cierto? Pero lo fundamental ahora es cómo establecer, le vuelvo a reiterar, que estas estrategias de inteligencia antidelincuencial nos permitan efectivamente también aprender y desarticular bandas, pero sobre todo romper la cadena de impunidad. Ese es el tema medular. Si no generamos precedentes judiciales en los cuales estos delincuentes, ¿no es cierto?, estos narcotraficantes que por cualquier razón creían que podían venirse a ocultar en el país, ¿no es cierto?, obviamente este es un tema complejo, pero esa es la decisión que tenemos que tomar y a eso le estamos haciendo frente. Estas detenciones, estas aprehensiones determinan justamente que la estrategia está dando resultados. Uno de los problemas básicos que ha tenido siempre la justicia, y esperamos todos que nos tenga, es que la policía, en el momento de poner en manos del Poder Judicial este proceso de aprehensión o esta investigación o lo que fuere, no documentara, y eso se lo digo con muchísima seguridad en nuestro trabajo que hiciéramos en reforma judicial hace algunos años, no documentara un apego a la ley, una eficiencia. Entonces, por eso insisto, ministro, usted es ministro del Interior, vamos seguramente a revisar este tema de la impunidad judicial, según usted, con representantes del Poder Judicial. Y me quedo con usted en la parte de sus competencias. ¿Qué está haciendo entonces la policía para mejorar esos informes, esos documentos que sirven de amparo al juez para poder resolver amparado y fiel a la ley? ¿Hay alguna mejora? ¿Hay policías que ya saben escribir mejor, que no han podido hacer reportes, ¿no? Pero mire, por supuesto, aquí hay un tema medular, ¿no es cierto? En primer lugar, la implementación de ciertos elementos tecnológicos. Estamos haciendo una inversión de cerca de $30 millones durante este año para que la policía y las unidades de élite de la policía que luchan, entre otros fenómenos, contra el narcotráfico, puedan contar con estas herramientas que simplemente estaban negadas para
para nuestro sistema de investigaciones. Al momento contamos también ya con todo un sistema que sería importante también que los diferentes medios de comunicación hagan los reportajes y se informe a la ciudadanía que contamos ya con un sistema que es el IFIS, ¿no es cierto?, para el reconocimiento de armamento y de municiones que se utilizan en el país en crímenes. Hay otro sistema que se llama el AVIS, que es un sistema también que nos permite detectar a través de un sistema tecnológico, detectar e identificar las voces, por ejemplo, cuando se trata del cometimiento de delitos. Y finalmente el AFIS, que es el sistema que nos permite también establecer todo aquello relacionado a huellas dactilares, que antes era un tema manual, ahora es un tema ya que está debidamente articulado al registro civil y que de manera inmediata nos permite descubrir también en este cruce de información con el registro civil la información de las personas que pueden haber cometido un delito. Es decir, tuvimos la suerte de incorporar el sistema AFIS en la inauguración hace 5 años del registro civil de la Corporación Municipal, así que realmente lo conozco, es súper eficiente, y le deseo suerte. Ese era el problema. Sí. El problema es que justamente era un sistema que se estaba utilizando para el registro civil, pero no para las investigaciones judiciales. Bueno, nosotros ayudamos, créame, para mí fue un gusto poder ayudar en ese entonces a la policía. Y hablando de los sistemas de fortaleza contra la delincuencia que hacen... Este tema es importante en realidad. Esta inversión de $30 millones va a permitir que efectivamente el trabajo de la policía deje de ser un trabajo manual, deje de ser un trabajo que dure 1 mes, 3 meses en una investigación, va a ser un trabajo de horas en realidad, y eso es fundamental también ya en el aporte de pruebas y de evidencias para el sistema judicial. Seguramente. Hablando de los sistemas que refuerzan la lucha contra la inseguridad, pues está el Centro Nacional de Sistema Integrado de Seguridad, que hace muy poco lo inauguraron en Quito, si no me equivoco, con la presencia del ministro de Seguridad, Homero Arellano, que también vendría a formar parte de toda la política que el gobierno está haciendo contra la inseguridad ciudadana. Aquí también en la provincia del Guayas, en San Borondón, hay otra unidad, otro centro integrado. Esto va a multiplicarse en el país, van a haber otro tipo de estas unidades especializadas. Mira, el sistema este modelo de gestión desconcentrado de la Policía Nacional, sin lugar a dudas, va a tener una incidencia directa en la disminución de los delitos comunes. Pero obviamente ya para la investigación de lavado, para la investigación de tráfico internacional y para la propia investigación, vamos a necesitar ahí sí este trabajo de inteligencia y estos sistemas tecnológicos que estamos adquiriendo ya en el país y que a propósito han sido informados tanto al Consejo de Seguridad, ha sido informado también a la Comisión de Asuntos Internacionales y de Seguridad de la Asamblea. Y obviamente en el tema de microtráfico, el trabajo que vamos a hacer con el ECU 911, que estamos haciendo con las unidades de policía comunitaria, va a ser fundamental en esto que usted mencionó de lo que sucede con el microtráfico en escuelas y colegios, por ejemplo, porque vamos a tener policías responsabilizados con nombre, ya estamos teniendo policías con nombre y apellido que van a su vez a tener que rendir cuentas también a la comunidad en la que ellos están ejerciendo su trabajo. Es decir, el trabajo es integral, pero le vuelvo a reiterar, para poder implementar políticas de previsión, de prevención, de respuesta específicamente, necesitamos romper la cadena de impunidad. Y en eso, sí, efectivamente, el sistema judicial tiene sus funciones específicas, ¿no es cierto? Pero si no estamos articulados en el trabajo que hace la Policía Nacional, que hacemos como Gobierno Nacional, con el sistema judicial, pues muy poco vamos a poder resolver de este flagelo realmente internacional, pero que también está teniendo algunas raíces en el país, y eso definitivamente no lo podemos permitir. Como gobierno estamos jugados el todo por la seguridad ciudadana y sobre todo por romper esa cadena de impunidad. Muchísimas gracias al ministro José Serrano por estar esta mañana aquí con nosotros. Muchísima suerte en sus propósitos y apoyamos la articulación no solamente de un poder a otro, sino también de la sociedad.